invocando. Esto es Guía Psicocósmica, invocando al Alma Mundi, comunidad de este canal. Este es el primer video. Y empezamos tal como me ha sido guiado. ¿Quién me guió? El Alma Mundi. Jalando. Pues este espacio ha sido creado para un encuentro de mentes, para pensar juntos y reflexionar juntos. Desde 2020 ya estaba como esta idea merodeando en mi mente y no se había llevado a cabo porque no era el momento. Aquí voy a estar haciendo referencias a la astrología, psicología, filosofía, magia, temas en general que ayudan a encontrar el puente entre lo físico y lo invisible. Es como hacer una reflexión de lo que no podemos comprender a ciencia cierta y bajarlo a la experiencia. Y eso es lo que yo voy a compartir aquí en este espacio. No voy a enseñar, aunque voy a compartir las cosas que he aprendido, pero mi objetivo no es como ponerme a dar conocimientos e información como académica, porque ya hay muchísimos canales que funcionan de esa forma. Y esto más bien es un espacio de encuentro, reflexión y hablar de lo que nadie habla o de lo que mucha gente no habla, que es desde la experiencia en el cuerpo, en el plano físico de todo esto que está planos sutiles, que no son lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede oler, aunque con una percepción ampliada y entrenada sí es posible. Ahora bien, voy a contar un poco de mí también, porque decía que esto en el 2020, lo que todos hemos vivido, ese parteaguas, ese antes y ese después, que sirvió como despertar, bueno, como una cachetada cósmica de despertar para muchos. Y allí comenzó algo en mi experiencia que fue así un detonante para, tengo que hablar de esto, ¿no? Por eso surgió la idea en ese momento de hacer el canal, pero no contaba con lo que cuento ahora, 6 años después, que es la experiencia y la información ordenada en mi mundo interno para poder compartirla. Entonces ahora es el momento. Aparte, apoyándonos, como dije, voy a hacer referencias astrológicas, pero no voy a explicar, porque aunque sigo la astrología desde 2012 y he aprendido mucho, no me considero una astróloga profesional, aunque hay gente a mi alrededor que dice que sí, pero yo no. Entonces voy a hacer referencias astrológicas, no lo voy a explicar, salvo algunas ideas que considere necesarias. Pero bueno, el punto es que acaba de pasar la conjunción de Saturno y Neptuno en el grado 0 de Aries hace 3 semanas. Esto marca un reset en la humanidad, como un paso más evolutivo de la civilización. Entonces, bueno, yo creo que si llegan a este espacio, y más con la invocación que he hecho, ya deben saber un poco la información de la que partimos y lo que ya, bueno, ha salido a conocimiento público ahora, sobre todo en estas fechas, de el nuevo orden, ¿no? Y el nuevo orden mundial y todo eso. Entonces, bueno, desde mi punto de vista,
sí es un reset. Creo que no acabaremos destruidos como la Atlántida, o no en esos términos, pero sí se presenta la oportunidad para un salto evolutivo. Entonces hay una nueva humanidad que está emergiendo. ¿Qué, desde mis teorías, qué es lo que representa este salto evolutivo, este paso evolutivo? Básicamente tiene que ver con, vamos a decir, la tecnología espiritual, ya que a finales de abril entre Urano en Géminis por 7 años, creo que ahora mismo se siente esta pulsión de lo que está a punto de arrancar. Entonces este salto evolutivo para mí es el desarrollo de las capacidades y habilidades psíquicas del ser humano, que se puede comparar con ese paralelismo que hacia donde quiere ir el sistema, que es como la virtualidad. Pareciera como que nos quieren desconectar, bueno, no que nos quieren desconectar, pero si lo pueden evitar, mejor, porque así sigue avanzando su sistema económico. Entonces, desarrollo de capacidades y habilidades psíquicas. ¿Qué pasa? Hasta ahora, todas las personas que son medium y que tienen visión remota, que se llaman psíquicos a sí mismos, todas estas personas eran como especiales, las brujas, las videntes, todo esto. Era como los magos, era como gente especial. Y yo tengo la teoría de que, por ejemplo, eso se puede ver en determinadas configuraciones en las cartas astrológicas. Por ejemplo, un Mercurio en agua, en qué casa está el Mercurio, qué aspectos hace con otros planetas. Entonces, eso esas configuraciones permitían que algunas personas tuvieran estas capacidades, pero lo cierto es que eso está disponible para todos los seres humanos. Y eso es lo que va a suceder ahora. Bueno, eso es lo que yo estoy segura y lo siento, y por eso estoy aquí. Porque me enviaron, fui enviada, qué risa. Yo he tenido estas capacidades desde pequeña. Puedo decir que, me consideraban como una niña especial porque me ausentaba, o porque, porque tenía como esas conexiones con mi mundo interno, básicamente. También solía tener mucho miedo, percibía mucho en las noches, tenía muchas pesadillas, percibía abajo de mi cama todo ese tipo de cosas, presencias, energías, y tuve una infancia un poco... Lo llamativo era que también me gustaban las películas de terror, entonces yo creo que eso estaba ahí desde la manipulación de la 4D, ya infringiendo cierta influencia como para marcar un camino, pero no pudieron. O sea, sí es cierto que, que tuve miedo durante mucho tiempo a la oscuridad, a las cosas estas de brujería, fantasmas, espíritus y todo eso. Tuve miedo por mucho tiempo. ¿Qué pasó en 2020? Fíjense si está todo como sincronizado. Es que yo me voy dando cuenta de eso, y me voy dando cuenta ya cuando yo tengo 45 años, ya cuando paso de los 40, es como si fuera llegando a los puntos que necesitaba para empezar a ordenar todo mi campo de información, comprender la realidad. Entonces, ¿cómo está todo sincrónico? Si uno es observador y va viendo los eventos, y en el tiempo puedes unir puntos, uno se da cuenta de que está todo diseñado. Pero no solo por la Matrix, porque luego hablaré de eso también. Pero el 2020, unas semanas antes de que comenzara la pandemia, yo estaba, no recuerdo qué haciendo, lavando los platos, creo que era,
yo suelo relajarme mucho cuando lavo los platos. Y, y estaba lavando los platos. Y empecé a escuchar, como me puse atención hacia adentro y empecé a escuchar dos voces distintas. Una que parecía como más armoniosa y conciliadora, y la otra que era como dominante, autoritaria y como no era muy agradable, no era muy amena. Y estaba yo en el medio, escuchando aquellas dos cosas que estaban ocupando espacio en mi campo mental, en mi cabeza. De hecho, tuve que dejar lo que estaba haciendo y sentarme en mi sillón en la sala y decir, ¿qué está pasando? Me estoy volviendo loca. No pude contarle esto a nadie porque efectivamente no lo iba a contar, y menos iba a ir al médico porque me iban a encerrar. Entonces, bueno, me quedé con eso y lo fui como reflexionando en un proceso un poco solitario, pero poquito tiempo después, creo que fue una semana, una amiga me dijo que había conseguido una chica con la que se iba a hacer una lectura de registros akáshicos y que me estaba pasando el dato por si a mí me interesaba, porque seguro a mí me iba a gustar. Siempre he tenido como curiosidad, o siempre tuve como curiosidad, bueno, siempre he tenido curiosidad, pero digo, con respecto a este tema, desde antes de estar ya como configurada. Configurada me refiero a la comprensión que tengo ahora. Siempre tenía como, bueno, como esta había una resonancia con estos temas. Entonces, bueno, yo vi la información del contacto que me pasó mi amiga y vi las lecturas de registros akáshicos y no me interesó, pero me interesó mucho. Ella tenía un curso, ¿no? Un plan de formación de un fin de semana intensivo. Y entonces yo dije, ahí perfecto, porque fue como enviado. Así como fui enviada aquí, eso me fue enviado para pues ir por el camino por el que tenía que ir. Hice mi curso ese fin de semana y qué sincrónico, casual, que comenzó la pandemia. Para mí fue bastante duro porque yo estaba viviendo en México. Estuve 14 años viviendo en México, estaba ya sola. Entonces, bueno, cuando nos encerraron a todos, estaba sola. Y fue como de lo que tenía para agarrarme en esas primeras semanas y meses para poder llevar esa situación tan loca, porque en un principio para mí era como despertaba todas las mañanas y era como si la pesadilla era haber despertado, y lo pasaba un poco mal, pero tuve mucho tiempo para practicar. Meditaba 1 hora y media, 2 horas diarias, haciendo lecturas de registros akáshicos. Desde entonces, cumplo 6 años. Sí, ya cumplí ahora, este mes 6 años, este mes que pasó, que yo hago meditación diaria, de lunes a domingo. Para mí es como parte de mi rutina. Bueno, y eso me dio como mucha cancha para aprender mucho y para entrenar mucho, porque finalmente el campo psíquico requiere un entrenamiento constante para poder estudiar e investigar. Entonces, bueno, el caso es que la pandemia me sirvió mucho para eso. Pero también me faltaba información porque yo no tenía conocimiento del astral, ni la 4D, ni las entidades, ni todo este cuadro que luego hablaremos de él. Empecé a hacer mis lecturas de registros diariamente y llegó un punto, al cabo de unos pocos meses, también tomaba las formaciones en línea. Nos reuníamos en grupo, creo que era una vez al mes, y hacíamos lecturas, entonces nos manteníamos así como en una comparación de datos.
Entonces eso estaba bien porque afianzaba el proceso que uno estaba haciendo, pero en un momento dado me comencé a dar cuenta que yo estaba recibiendo información como que parecía que no era del mismo lugar. Y entonces, bueno, en los registros akáshicos hay una oración donde se, se hace como una especie de invocación a los maestros. Luego yo dejé de hacer la oración y bueno, pero ya lo contaré un poco más adelante porque me fui por otros paradigmas y he hecho yo mi propio paradigma. El caso es que bueno, empecé a encontrar que la información venía de distintos lugares y me lo empecé a tomar de una forma en que no confiaba plenamente, sino que habría un espacio de observación. Fue pasando el tiempo, hice mi último proyecto en el 2021 como actriz. Yo comencé a hacer comerciales, anuncios de televisión, de publicidad cuando tenía 13, 14 años. Me gradué en comunicación social. También tengo anécdotas para contar y puntos y cosillas para contar sobre esas cosas, pero bueno, con los siguientes encuentros. Y salí de la universidad y me dediqué, bueno, la vida me fue llevando, estudié otras cosas, soy bastante inquieta en cuanto a variedad de temas y me gusta todos como integrarlos. El caso es que, bueno, acabé en la actuación y fue un proceso bastante interesante porque me permitió también como comenzar a explorar mi espacio psíquico, a entrenar mi imaginación, la visualización y a darme cuenta que de la energía que está ahí para crear realidades, porque eso es lo que hacemos los actores. Bueno, yo creo que aunque uno deje el oficio así formalmente, porque decidí hacer una pausa en 2021 porque me sentí como una títere que estaba siendo usada para contar una narrativa de lo que alguien está interesado en contar para hacer un diseño del pensamiento humano. Y con esa cachetada cósmica del 2020 yo empecé a darme cuenta de mi verdadera postura interna, mis propios valores y mis principios. Y bueno, y eso me hizo como tomar ciertas decisiones bastante fuertes, como, bueno, una destrucción de la persona que yo era, del personaje que yo fui, para pasar todos estos años en esa muerte simbólica y ahora está emergiendo pues mi verdadera esencia, que todavía no tiene forma porque es un proceso orgánico. Bueno, me voy así por los temas, ¿no? Pero es una característica mía. El caso es que dejé la actuación en aquel momento y estaba muy metida con mi tema de lecturas y todo esto. Y hubo un día, ya yo estaba como avanzada y yo quería ir más allá. Entonces hubo un día que yo estaba en la cocina cocinando y de noche estaba preparando la cena y vi en la campana del extractor, vi unas lucecitas que estaban haciendo reflejo. Entonces yo dije, o sea, como que me ubiqué y dije, ya estoy preparada para ver. Y me volteé y no vi nada. Pero en ese instante justo escuché en mi cabeza una voz que decía, no, que ya estabas lista. Y al mismo tiempo un roce en mi cadera. Ahí me asusté muchísimo. Esto me metió así como en una zona bastante pantanosa. Y ahora me río.
Y bueno, tampoco tenía como con quién hablarlo. Me acuerdo que se lo conté a un amigo cubano, porque allá, bueno, en las islas del Caribe como, y en esa zona del Caribe la gente está como muy cercana con estos temas, ¿no? Culturalmente tienen más cercanía con estos temas. Pero bueno, digamos que no encontraba muy bien con quién compartir eso. Entonces, bueno, tuve cita con mi astrólogo y yo dije, pues, ¿con quién más? Iba a ser mi revolución solar de ese año. Entonces él hace todo el estudio de la revolución y luego al final hace una tirada de tarot. Es un señor muy respetable, un señor mayor, 60 más, que aparte de ser astrólogo también era teatrero, vamos a decir. Esto como que no quiere salir, pero bueno, entonces no lo diré. Una persona bastante confiable. Cuando llegó la hora de la lectura del tarot, yo empecé a hacerle mi pregunta. Mientras iba hablando, yo iba sintiendo y sentía una energía muy, muy, muy fuerte, donde yo estaba segura que todo alrededor iba a empezar a volar, o sea, las cosas iban a empezar a levantarse de la mesa y todo eso. Y él me dijo, no, 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 déjate de eso, no, no, no. Entonces en el momento en que él dijo eso, todo se detuvo. Después de todo este tiempo, que es lo que yo entiendo, que como yo estaba en su territorio y en su espacio, y él tenía en ese momento una autoridad y fuerza mayor que la creación de realidad que yo podía estar permitiendo que sucediera, él se impuso y no pasó absolutamente nada de aquello. Pero sacó las primeras cartas, si eran 3 cartas, y salían 6, 6, 6. Los números de las cartas eran 6, 6, 6. Entonces me dijo, mira, no, ya, eso déjalo ya. Y yo no supe, me quedé muy impactada y muy choqueada y no sabía qué decir y tampoco qué preguntarle, cómo le preguntaba. Bueno, total es que me fui de allí y yo decía, ok, sí, pero ¿cómo? ¿Qué hago? Y entonces así como siguen viniendo o como han venido para mí las cosas guiadas, di en internet, viendo canales y cosas, di con una sesión de hipnosis regresiva interdimensional. Y yo quedé totalmente sorprendida porque yo dije, wow, eso es lo que me ha estado pasando a mí. Y entonces, bueno, eso me puse a estudiar, me súper clavé con eso. Me vi muchísimas sesiones hasta que, bueno, quería hacerme mi sesión de desconexión de entidades, porque ahí fue cuando ya me enteré de todo el cuadro. Quise hacer mi sesión y entonces, bueno, hasta que apareció un terapeuta que aparte estaba dando una formación y yo estaba interesada en tomar esa formación. Entonces, para ser guía canal de hipnosis. Y entonces, bueno, hice mi primera sesión con él y no lo hice con un canal, con una mediadora, sino que decidí hacerlo yo misma. Y a partir de ahí, pues empecé la formación y como en teoría pues, había pocas personas que podían entrar, que yo creo que esto más bien es falta de práctica, o también lo que estaba diciendo antes, que hay algunas personas que venimos con una cierta configuración y aparte de mi entrenamiento que yo tenía con a lo que me dedicaba, pues se me hacía más fácil. El caso es que así estuve durante 1 año y medio haciendo sesiones como canal, facilitadora para los casos de personas que pedían ayuda. Y aprendí mucho, aprendí muchísimo, pero todavía seguía polarizada porque en aquel momento, en aquella comunidad y en esos entornos, en esos espacios en los que entré, todavía había como una polarización muy fuerte. Esta es mi gata. Una polarización muy fuerte y todavía como mucha manipulación.
Entonces, bueno, acabé saliéndome de ese entorno también porque las cosas que yo estaba viendo dentro de mí no concordaban con lo que el terapeuta estaba planteando. Entonces yo empecé a ver otras cosas y decidí salirme porque aparte era como muchísimo miedo. Todo el tiempo era como una inyección de miedo y una dependencia como del terapeuta, del hipnoterapeuta. Era como una persona que hacía, yo no sé si lo hacía intencionalmente, pero era una persona que generaba dependencia en todos los demás. Tanto como yo los limpio y yo los protejo y yo soy aquí el Mesías. Y ustedes no pueden sin mí, dependen de mí, ¿no? Y entonces, bueno, llegábamos a las sesiones de domingo como si fuera la misa y era tantos y tantos y tantos están poseídos, están parasitados. Entonces, bueno, el caso es que yo me enfermé, me dio una tos que me duró como 4 o 5 meses y entonces me fui dando cuenta de que ese espacio ya no era más para mí. Y guiada llegué a unos grupos de magia psiconáutica y magia. Y allí tuve otro buen entrenamiento porque hay mucha gente psíquica y mucha gente que maneja energía, perdón, que no tienen las mejores intenciones. Y pues fue como, hay una serie de dibujos animados en una plataforma conocida que empieza por N, que no voy a hacer publicidad, que se llama El Rey Shaman. Esa serie está muy linda porque es como los distintos magos y tipos de magos hacen una competencia, psíquicos, magos, brujos, hacen competencia para ver quién va a ser el rey chamán. Entonces está muy lindo porque es una integración de los distintos tipos de paradigmas o creencias acerca de la magia y del mundo invisible y los espíritus y la energía. Entonces está muy linda en ese sentido, que eso fue lo que estos grupos lo puedo ilustrar de esa forma con esa serie porque fue ese entrenamiento de esa serie, la vi el año pasado creo, pero entonces dije, oh wow, esto fue lo que viví ahí en esos grupos. Entonces, bueno, pues sí, hubo guerras de energías, de cosas que enviaban unos y aprender a defenderme y también a ampliar esta configuración que traemos por defecto, que es como esta separación de hemisferios y por lo tanto nos polarizamos con todo. Si bien a veces hay que tener una postura y una posición clara, va como por otro lado. Primero hay que uno estar integrado y hacer un juicio desde la neutralidad para poder ver las cosas con más claridad. Y creo que esto va a ser fundamental por los tiempos que vienen. Bueno, el caso es que en estos grupos aprendí mucho, principalmente grupos de magia, de distintos tipos y corrientes de magia, pero sobre todo la magia del caos, que fue con lo que yo caí en resonancia, un poco esa parte mía rebelde, interna. Y no solo por eso, sino porque mi propia configuración energética es como, no es para seguir normas y pasos que coartan la libertad creativa. Siempre he tenido como esa guía o ese sentir o ese palpitar interno que me va guiando hacia dónde. Entonces es como si tuviera una autoridad que me está diciendo, como una tradición mágica, que me está diciendo qué es lo que yo tengo que hacer, es como me apago. Entonces por eso resoné con la magia del caos. Pero en la magia del caos también hay muchísima variedad de mentes y de personas. Entonces bueno, ese es un tema también que hay que estudiar y uno encontrar qué es lo resonante con uno.
El caso es que, bueno, este es como mi currículum mágico y psíquico. Y entonces lo que quiero decir es que en estos grupos finalmente encontré, al estar abierta, al hacer mi mente flexible y estar abierta y ver diferentes intencionalidades, diferentes maneras de pensar, diferentes técnicas, diferentes maneras de manejarse con este tema de las energías, fue muy enriquecedor para mí. Y entonces, bueno, he llegado al punto en que ya puedo compartir esto con más personas porque sé que hay mucha gente allá afuera que tiene capacidades, que tiene habilidades, que no las reconoce como tal porque, bueno, hay un proceso de autoconocimiento y quizás sí las reconoce y no ha sabido nombrarlas. Entonces creo que todas estas personas podrían encontrar aquí como un espacio para sentirse en casa, un espacio nuestro para estar en casa del alma mundi. Yo quiero llevar esto con una única forma o expresión posible, que es la que yo le puedo dar, porque esto lo he estado investigando y he estado preguntando y he estado como pidiendo guía porque sentía como que me empujaban y yo me resistía. Y no funciona desde una configuración de lo voy a hacer así, así, este plan es así, el esquema es así, así. No, eso no funciona. Es un proceso totalmente orgánico. Esa destrucción de personaje que yo tuve desde el 2021, 2021, que se hizo totalmente clara en 2024, a principios de 2024, se hizo totalmente clara. Y tuve que empezar a desapegarme de muchas cosas materiales. Me cambié de país, dejé México, vine aquí a este lugar, que es donde nací, nunca había vivido aquí. Pero estoy cerca del mar, en una isla hermosa, una isla afortunada, así que estoy bastante feliz a pesar de las dificultades de todo este proceso. Pero ya estoy en un punto en que creo que lo que estaba faltando era esto. Y pues esa es mi intención. Y pues también me da muchísima emoción porque esto es un laboratorio completamente tanto de desarrollo de identidad, de los nuevos arquetipos que van a emerger ahora en la nueva humanidad, como emoción de laboratorio de ver qué va a suceder, ¿no? De la gente que va a llegar. Y me emociona mucho. Así que aquí estoy. Esto es Guía Psicocósmica. Si algo te llamó la atención, si algo te hizo clic y quieres comentar o te gustaría que hablara de algo que no haya desarrollado y de lo que he comentado ahora, te invito a que dejes un comentario y estoy emocionada a ver cómo va a ir andando esto. Gracias.